Para el año de 1993, Zedillo se convirtió en candidato del PRI después del asesinato de Colosio en Lomas Taurinas y ganó la presidencia de la República gracias al voto del miedo. En la contienda electoral, sus contrincantes serían Cuauhtémoc Cárdenas, postulado por segunda vez a la presidencia de la República, ahora por el PRD, y el abogado Diego Fernández de Ceballos, abanderado del PAN. En el ámbito internacional podemos destacar algunos eventos que sucedieron en este año y tendrán un impacto en el sexenio de Ernesto Zedillo. Los acontecimientos fueron la reunión que tuvo lugar en México para alcanzar la paz en Guatemala, el incremento de las tasas de interés en Estados Unidos y las exportaciones en México con los países de Al-Adi. Durante este sexenio veremos la importancia de la administración de Ernesto Zedillo, que asignó un papel relevante a la nueva política exterior, la cual debía ser activa a fin de consolidar la presencia de México en el mundo. Dicha política debía adecuarse a las exigencias de la inserción del país en la nueva dinámica mundial y fortalecer y ampliar la soberanía nacional, basada en la diversificación de las relaciones internacionales, ya que Zedillo calificaba a México como un país de pertenencias múltiples. También veremos la importancia de los foros de la PEC, donde mencionaremos el desempeño de la Comisión Mexicana de la Cuenca del Pacífico, y la cual, después de las entrevistas bilaterales en las reuniones informales de líderes económicos de la PEC, Ernesto Zedillo Ponce de León y Goh Chok Tong decidieron entablar negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio. La participación del Centro Carter en el proceso electoral mexicano de 1994 fue especialmente significativa por tratarse de una organización semigubernamental de origen estadounidense. Aún más, la relación personal entre el principal colaborador de Carter en esta materia, Robert Pastor, y el presidente de México, Carlos Salinas, así como la amplia red de contactos que el primero tenía con académicos, activistas y líderes políticos de la oposición, reforzaban las expectativas de un rol fundamental para el Centro Carter en la observación de las elecciones. La consecuencia de esto fueron las elecciones realizadas el 21 de agosto de 1994, las cuales fueron las más limpias realizadas hasta entonces. Zedillo ganó con 50.03% de los votos, Fernández de Ceballos obtuvo 26.86% y Cárdenas solamente un 17.03%. El 5 de diciembre de 1994, al inicio mismo de su sexenio, Ernesto Zedillo presentó una iniciativa de ley ante el Senado de la República para realizar una profunda reforma en el Poder Judicial. También, a 18 días de que Zedillo asumiera el poder, el martes 20 de diciembre, el nuevo secretario de Hacienda, Jaime Serra Puche, anunció que se ampliaba a 53 centavos el límite de la banda de flotación del peso frente al dólar. Se trataba de una devaluación más del peso. Igual, el miércoles 21 de diciembre, el tipo de cambio sería determinado por la oferta y la demanda. El dólar pasó de 3 pesos con 40 centavos el lunes 19 hasta más de 6 pesos el jueves 22. Siguiendo con los vecinos del norte, las elecciones de 1994 fueron el parteaguas en términos no solo de la observación electoral en México, sino de manera más amplia de la semántica de su soberanía, y con ello del arreglo mantenido con Washington durante décadas. Así, tanto la observación electoral como la nueva práctica en materia de diálogo político siguieron operando en los años subsecuentes. De esta manera, el Centro Carter también figuró prominentemente en las elecciones intermedias del gobierno zedillista y particularmente en la elección inaugural para la jefatura de gobierno en la Ciudad de México en 1997. Luego del asesinato de Colosio, Estados Unidos puso a disposición de México una línea de crédito por $6,000 millones. Al mes siguiente, los socios del Telecan firmaron el Acuerdo Marco de América del Norte, con lo que la suma puesta por Washington se hizo permanente, en tanto que Canadá contribuyó a dicho mecanismo con aproximadamente $750 millones estadounidenses. También, la observación electoral internacional de las elecciones de 1994 significó el reconocimiento por parte del gobierno mexicano tanto de la nueva situación internacional, en la que el papel de los derechos humanos y de las organizaciones no gubernamentales tiene una importancia creciente, como de que la concepción de no intervención a ultranza que había tenido no era ya tan operativa. En esta transición, la moderación del antiamericanismo de los mexicanos hizo posible que el mayor activismo por parte de actores estadounidenses no fuera interpretado de manera generalizada como un acto intervencionista. No todos los problemas financieros de México se originaban en el país. Por ejemplo, el incremento de las tasas de interés en Estados Unidos durante 1994 tuvo un severo impacto en los flujos de inversión hacia México durante el periodo de la transición presidencial. El gobierno de Zedillo tuvo que asumir los costos, actuar de manera pragmática y de negociar con la administración Clinton una pronta salida de la crisis financiera que azotaba el país a finales de 1994 y principios de 1995.
Yéndonos con nuestros vecinos del sur, en enero de 1994, durante la presidencia de Ramiro de León Carpio, tuvo lugar en la Ciudad de México una reunión para alcanzar la paz en Guatemala. En ella se estableció un acuerdo para la reanudación del proceso de negociación. Asimismo, se estipuló la inmediata entrada de vigor del Acuerdo Global de Derechos Humanos bajo la supervisión de una misión de las Naciones Unidas de verificación de los derechos humanos en Guatemala, y se dio a la tarea de elaborar cuidadosos informes sobre las persistentes violaciones a los derechos humanos y las recomendaciones para su solución. La política exterior desarrollada por el presidente Zedillo estaba basada en los principios del derecho internacional. Con la entrada en vigor del Telecán, Zedillo tuvo que enfrentarse a los conflictos de orden comercial y laboral que empezó a generar, anudado a los problemas de migración, la crisis de la economía mexicana y el narcotráfico. Como respuesta, el gobierno intentó fortalecer los mecanismos de consulta y concertación política para asegurar el mantenimiento de la paz y promover el desarrollo. Al mismo tiempo, trató de superar las dificultades suscitadas con Brasil y Argentina en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, y las que se presentaron con los países del Mercosur y del Pacto Andino. Por último, Zedillo se propuso fortalecer la presencia de México en los organismos multilaterales. Para ello buscó consolidar la proyección internacional de México tanto en la ONU como en la OEA, donde tenía que hacer frente al creciente liderazgo regional de Brasil y Argentina. Asimismo, se intensificó la cooperación internacional destinada a combatir los problemas más preocupantes para la región: la pobreza, el analfabetismo y la explosión demográfica. Durante el primer año de su administración, el presidente Ernesto Zedillo visitó los 7 países centroamericanos para reafirmar el interés del gobierno mexicano en la cooperación bilateral y darle un mayor impulso a la cooperación regional. Las exportaciones e importaciones de México con los países de ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración, variaron un poco en porcentajes muy pequeños del comercio total de México. En términos más simples, las exportaciones a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela aumentaron. En comparación con Estados Unidos, las tendencias históricas se mantienen. La concentración del comercio en este país aumentó significativamente en 1995. También, en el mismo año, con posterioridad a la invasión a Haití dirigida por Estados Unidos, el secretario de Relaciones Exteriores, Manuel Tello, reiteró la oposición de México. La actitud de México en ese momento era consistente con su política exterior tradicional de no intervención, a pesar de que la agenda internacional, y en especial la regional, favorecían la promoción activa de la democracia y los derechos humanos. Por otro lado, en el plano de los intercambios sociales, este periodo fue de extraordinaria transformación, no solo entre México y Europa, sino de la naturaleza de las relaciones internacionales en general. Se caracterizó por la aparición de nuevos actores en la esfera internacional, especialmente los no gubernamentales, y por la diversificación de los vínculos facilitada por las nuevas tecnologías. Una de las primeras muestras de estos cambios se dio cuando, debido al uso del Internet, la revuelta zapatista de Chiapas en 1994 tuvo eco inmediatamente en una parte de la izquierda europea que movilizó recursos y organizaciones en su apoyo. Ernesto Zedillo Ponce de León diversificó sus intereses, firmando 18 acuerdos bilaterales en 8 campos temáticos diferentes. 4 de esos 18 acuerdos fueron establecidos con gobiernos del sureste de Asia, con Indonesia y Filipinas en el campo de la cooperación científica y técnica, con Filipinas en el de la cooperación en materia de tráfico de drogas y estupefacientes, y uno más también con Filipinas en el área de la cooperación turística. También Zedillo definió los principales objetivos de su gobierno en relación con la región del Pacífico Asiático: expansión y consolidación de la presencia de México en la zona, fortalecimiento de los canales de diálogo político y de cooperación bilateral, ampliación de las oportunidades de comercio y de inversión, promoción de un mayor conocimiento sobre el país. Con algunas variantes, estos objetivos generales fueron considerados en los 5 informes de gobierno posteriores. La expansión y consolidación de la presencia de México en la región era una propuesta vaga. En la práctica, el gobierno mexicano ya mantenía relaciones formales con todos los gobiernos de la región y, con excepción de Papua Nueva Guinea, tenía representaciones diplomáticas o de otra naturaleza, como en los casos de Taiwán y Hong Kong, en todos los países asociados a la APEC. La promoción de un mayor conocimiento de México tampoco era precisa, y ni en el informe citado ni los posteriores proporcionaron mayores detalles al respecto. En materia de diálogo político, el 6º informe de gobierno de Zedillo establece un balance general de diciembre de 1994 a agosto de 2000. El presidente de México sostuvo 35 encuentros bilaterales con mandatarios de la zona, tanto en visitas de Estado como en el marco de foros y multilaterales. Los informes de gobierno expresan la importancia de la participación del presidente mexicano en la reunión informal de líderes económicos y de los encuentros bilaterales con sus homólogos, lo cual tiene como principal virtud la sensibilización y la información del titular del Ejecutivo sobre los temas del Pacífico. Esta situación, en el marco verticalista del sistema político mexicano, era la condición sine qua non de una participación comprometida en el ámbito político del presidente. En la política exterior de México respecto a África subsahariana,
Durante el sexenio de Zedillo destacan dos rasgos significativos. En primer término, la acentuada erosión, iniciada con el gobierno de Salinas, de la precaria presencia y de la capacidad marginal de respuesta que México había tenido en África a partir de los años 60, y en segundo lugar, la pérdida de una oportunidad histórica para establecer alianzas estratégicas con algunas potencias medias emergentes africanas, con base en intereses coincidentes en torno a temas mundiales después de la Guerra Fría mencionados en el Plan Nacional de Desarrollo. En el periodo de 1994-2000 se establecieron relaciones diplomáticas con otros países africanos, como Malaui, y al final del sexenio México tenía lazos diplomáticos con la gran mayoría de los países africanos. Es indudable que la diversificación de los contactos internacionales no puede reducirse al establecimiento de lazos diplomáticos, que incluso no conllevan la creación de embajadas residentes en México ni en aquellos países. En el contexto de la gran debilidad de México a partir de la crisis de diciembre de 1994, el auge de la globalización, anudado a las crisis sexenales en México, pareció haber provocado, irónicamente, la disminución de las oportunidades y de la capacidad de México para diversificar sus relaciones exteriores. Así, no solo se generó un acercamiento de México a los países africanos, ni se renovaron los lazos tradicionales o se reabrieron representaciones diplomáticas, sino que, contrariamente, se favoreció la tendencia hacia la no participación de México en ese continente, imitando la posición dominante asumida por la gran mayoría de los países industrializados. En este sentido, un México invisible en África, producto del acentuado desinterés por ese continente, fue la secuela más distintiva de la ausencia política externa respecto a África en la administración de Ernesto Zedillo. Para el año de 1995, en el contexto nacional, la aplicación del FOBAPROA ha sido uno de los flagelos más crueles que ha sufrido la economía mexicana, ya que las finanzas públicas siguen sufriendo esas consecuencias. A través del FOBAPROA, el gobierno mexicano rescató a los bancos comprando basura financiera como créditos incobrables, lo que llevó a incrementar el costo fiscal del rescate a cambio de la reducción de las pérdidas de bancos. Accionistas o grandes deudores que podían pagar sus créditos, pero los transfirieron al FOBAPROA. En relación a la diplomacia, en la Cancillería mexicana se creó dentro de la Dirección General para América del Norte una dirección para Canadá. De manera similar, Ottawa creó una división para asuntos mexicanos dentro de su Cancillería, y su embajada igualmente sufrió una expansión considerable. Asimismo, a partir de la sociedad comercial entre Canadá y México, se establecieron organismos empresariales conjuntos, como el Retiro Empresarial o el Comité de Hombres de Negocios México-Canadá, con lo que se empezó a consolidar un grupo de apoyo binacional a la nueva relación. También, entre 1995 y 1997, el Grupo de Trabajo sobre Migración y Asuntos Consulares de la Comisión Binacional México-Estados Unidos llevó a cabo un estudio que sirvió para acercar posiciones sobre algunos temas de la agencia migratoria entre los dos países. También, el fortalecimiento de la relación México-Canadá continuó de manera destacada durante el gobierno de Ernesto Zedillo, luego de la 11ª reunión de la Comisión Ministerial que tuvo lugar en abril de 1995 en Ottawa. Las delegaciones de los dos países emitieron la Declaración de Objetivos de la relación México-Canadá con el fin de reafirmar el rumbo de los nexos bilaterales y de identificar los pasos que lleven a la consolidación de la relación entre los dos pueblos. En esa reunión, la canciller mexicana Rosario Green expresó que durante muchos años México y Canadá se percibieron como países que se encontraban distanciados entre sí por un poderoso vecino común. Después de que el Telecan entró en vigor y de que resultó innegable que la unipolaridad en los asuntos mundiales no iba a ser un momento pasajero, México no cambió sustancialmente sus políticas exterior y de seguridad. Dicho esto, un paso significativo en el tema de cooperación en seguridad se dio en 1995, cuando se acordó la creación de un grupo bilateral para explorar la cooperación en 4 áreas: operaciones antinarcóticos, desastres naturales, modernización de las Fuerzas Armadas y educación y entrenamiento de las Secretarías de Defensa de ambos países. En 1996 se estableció el Grupo de Contacto de Alto Nivel, en el que participaron 5 secretarías mexicanas: Relaciones Exteriores, Defensa, Marina, Salud y la PGR. El problema financiero de México era serio. Los inversionistas extranjeros poseían papeles del gobierno mexicano con vencimiento en 1995 por $35,000 millones. Luego de la abrupta devaluación del peso y de lo que parecía un inminente incumplimiento mexicano, muchos inversionistas estadounidenses dijeron haber sido engañados por el gobierno de Zedillo y que lo único que querían era recuperar su dinero. Aún considerando las reservas internacionales, México contaría con aproximadamente la mitad de las obligaciones que tendrían vencimiento en 1995. De ahí que México decidiera buscar otras fuentes de financiamiento en Washington y acudir de nuevo al Fondo Monetario Internacional. Pasando a la región de América del Sur, el gobierno de Ernesto Zedillo mantuvo en general la política de apertura económica de los gobiernos anteriores,
México concluyó acuerdos de complementación económica con Uruguay y Perú, de libre comercio con Costa Rica, el Grupo de los Tres, Colombia, Venezuela y México, y Bolivia en 1995. Colombia, Venezuela y México formaron el Grupo de los Tres. El libre comercio fue uno de los temas más conocidos del G3 hasta que Venezuela se retiró años después, en el 2006. El grupo se formó para dar continuidad a los esfuerzos que habían hecho los tres países a favor de la pacificación y la estabilidad en Centroamérica y coordinar la cooperación con esta región. Siguiendo con Centroamérica, ya desde 1991, el gobierno mexicano había propuesto a sus homólogos centroamericanos negociar un trato de libre comercio. Sin embargo, no todos los países de la región estaban en posibilidades de hacerlo, debido sobre todo a la coyuntura política por la que atravesaba cada uno de ellos. De ahí que fueran Costa Rica y Nicaragua los únicos países que optaron por firmar de manera bilateral un tratado de libre comercio con México, uno en 1995 y otro en 1998. Pasando al viejo continente, en mayo de 1995, la Declaración Conjunta Solemne Unión Europea-México delineó los tres pilares que conformarían el Tratado de Asociación a negociar: diálogo político, libre comercio y cooperación para la recuperación de la economía mexicana tras la crisis de diciembre de 1994. La apertura del estratégico sector bancario, después de la crisis de 1995, también hizo crecer la inversión europea, especialmente la española. Así, España, que ya venía haciendo grandes inversiones en el sector turístico, se convirtió en el principal inversionista europeo en México, desplazando a Gran Bretaña y Alemania. Su papel como principal destino de las exportaciones mexicanas a Europa también se acentuó, hasta llegar a acaparar un tercio del total. Esto lo convirtió en el socio económico más importante para México en el viejo continente. Para terminar con este año, el Congreso mexicano también es miembro de la Conferencia Parlamentaria de Asia y el Pacífico sobre Medio Ambiente y de Desarrollo desde su creación en 1995. La delegación mexicana llegó a la relación binacional México-India con cierto pesimismo en lo referente a los temas comerciales. Las economías no son complementarias en varios sectores, pero de acuerdo con sus respectivas especializaciones, creían posible cierto grado de integración. Pese a ello, logró algunos avances interesantes, entre los que destaca el inicio de las consultas políticas. Dicho logro fue facilitado por el acuerdo relativo al establecimiento de un mecanismo regular para consultas políticas, que fue signado en diciembre de 1995. En el campo político se acordó lo siguiente: los problemas regionales deben ser resueltos a través de la negociación pacífica, la participación de un observador indio en el Grupo de Río para que el gobierno indio tenga una perspectiva más amplia de logros y problemas regionales. El terrorismo en todas sus formas debe ser contenido y eliminado. La reforma del Consejo de Seguridad debe garantizar una representación regional más equitativa. El fortalecimiento del G15 debe consolidar el diálogo y la cooperación norte-sur. Con motivo del primer aniversario de la masacre de Aguas Blancas, el 28 de junio de 1996 se realizó un mitin en el lugar del crimen. Cuauhtémoc Cárdenas fue el orador principal. Al terminar el acto, irrumpió un grupo de encapuchados armados que se identificaron como miembros del Ejército Popular Revolucionario. Demandaron el derrocamiento del gobierno, la restitución de la soberanía, el cumplimiento de las demandas populares y el castigo a los culpables de los crímenes contra el pueblo. El 25 de junio de 1996 tuvo lugar la reforma electoral, que suprimía legalmente la injerencia del gobierno en el Instituto Federal Electoral. Durante una ceremonia realizada en Palacio Nacional y encabezada por Ernesto Zedillo, el PRI, el PAN, el PRD y el PT acordaron la modificación de 17 artículos constitucionales para realizar la mencionada reforma. El proyecto, con varias modificaciones, fue aprobado por unanimidad el 30 de julio por la Cámara de Diputados. A partir de entonces, la presidencia del IFE ya no sería ocupada por el secretario de Gobernación, sino por uno de los consejeros ciudadanos electo para un periodo de 6 años. Y el primero sería el sociólogo regiomontano José Woldenberg. Pasando al ámbito internacional, al inicio de 1996, el gobierno de Zedillo propuso al del presidente William Clinton establecer el ya mencionado grupo de contacto de alto nivel en materia de control de drogas, el cual tendría como objetivo no solo estrechar aún más la cooperación, sino también, mediante la adopción de un tratamiento integral del problema, reducir el consumo de estupefacientes. Washington aceptó la propuesta y al año siguiente se publicó el estudio diagnóstico elaborado por expertos de los países.
Ese mismo año, los dos mandatarios emitieron la Declaración Presidencial sobre Cooperación Antidrogas, en la cual, además de reiterar la responsabilidad compartida en la lucha contra las drogas, se acordó negociar un protocolo de extradición que permitiera juzgar a los detenidos por delitos del narcotráfico en ambos países antes de completar su sentencia en uno de ellos. Luego que el Congreso estadounidense aprobara en 1996 la ley Helms-Burton, que afectaba a empresas extranjeras que hicieran negocios con Cuba, Canadá y México formaron un frente común contra ella. De esta forma, la delicada cuestión de la extraterritorialidad que la ley estadounidense implicaba, en Ottawa de 1996, junio, primer ministro de Canadá y Zedillo criticaron fuertemente las pretensiones de la legislación estadounidense y acordaron la creación de una ley antídoto destinada a impedir que empresas de ambos países sufrieran pérdidas. Además, ambos líderes acordaron instar a la Unión Europea a que llevara el caso a la Organización Mundial de Comercio y a tratar de convencer al presidente Clinton de postergar y eventualmente cancelar la medida. En el mismo año se llevó a cabo una mesa redonda económica aborigen México-Canadá, la cual se desprendió de la citada declaración de objetivos, uno de los cuales es enriquecer los vínculos entre las culturas indígenas por medio de la promoción y exploración de la cooperación económica. Un avance significativo en la relación bilateral México-Canadá tendría lugar el junio de 1996. El presidente Zedillo realizó una visita de Estado a Canadá, su primer viaje al exterior, durante la cual se adoptó la declaración de objetivos antes mencionada. El documento señala que la vigorosa expansión que había tenido lugar en los últimos años estaba fundamentada en tres importantes elementos: convergencia, coincidencia y complementariedad. Además del incremento en la actividad policíaca contra los migrantes ilegales, el Congreso aprobó la Ley de Reforma sobre Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante. Este incrementó todavía más el número de agentes fronterizos, así como los delitos que podían castigarse con la deportación, e hizo posible la expulsión de algunos inmigrantes sin concederles el derecho a un proceso judicial. En junio de 1996, el presidente Zedillo realizó una visita de Estado a Canadá, durante la cual se adoptó la Declaración de Objetivos de la Relación México-Canadá, que señala los lazos económicos y políticos entre las dos naciones, como a su interés por desarrollar relaciones con otras regiones del mundo, la similitud de los dos países en el ámbito geopolítico y en su política exterior, y mejor las áreas en las que la relación bilateral era susceptible de profundización, con el fin de explotar al máximo el beneficio potencial contenido en ellas para ambos países. La relación con América del Sur. El presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, visitó México para tratar asuntos significativos, que eran el combate al narcotráfico, el control sobre la volatilidad de los capitales, el libre comercio y la relación de México con la Mercosur. El presidente Zedillo propuso crear una alianza estratégica entre los dos países con el fin de propiciar el diálogo y establecer mecanismos regulares de consulta política para coordinar las posiciones de los dos países en los foros multilaterales, así como para promover el libre comercio y las inversiones productivas. Siguiendo con Centroamérica, a principios de 1996, los mandatarios de Guatemala, El Salvador, Honduras y México iniciaron las negociaciones para la firma del Tratado de Libre Comercio entre México y los países del Triángulo del Norte, las cuales culminaron en el año 2000. El tratado tenía como fin último ampliar y normar sus relaciones comerciales, aumentar las oportunidades de mercado para la industria, el agro y el comercio, beneficiar a los consumidores con más y mejores productos, atraer inversión extranjera para generar empleos y contar con un mecanismo ágil de solución de controversias comerciales. Álvaro Arzú tomó posesión como presidente de Guatemala en enero de 1996 y de inmediato se reactivó el proceso negociador entre el gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. En esta última fase de la negociación se discutieron temas como el acceso de los campesinos a la tierra, la reforma fiscal y la del Estado. Finalmente, el 29 de diciembre de ese mismo año, se firmó el acuerdo de paz entre el gobierno de Guatemala y la URNG. El gobierno de México tuvo una participación destacada en las negociaciones, por lo que el presidente Ernesto Zedillo fue invitado como testigo de honor a la ceremonia que tuvo lugar en la ciudad de Guatemala. Con la firma de paz se puso fin a más de 3 décadas de enfrentamiento armado en Guatemala. Después del retorno de los refugiados a Guatemala, una vez firmados los acuerdos de paz en 1996, el resto optó por permanecer en México e integrarse a las comunidades locales y mantener estrechos vínculos con familiares y amigos residentes en sus zonas de origen. Para quienes decidieron permanecer y como resultado de un proceso de negociaciones en el que abundó todo tipo de presiones,
En 1996 se creó el Programa de Estabilización Migratoria, a través del cual la Secretaría de Gobernación formuló un marco jurídico que ofrecía la alternativa de permanecer en México por medio de un proceso de regularización de la estancia. La relación con el viejo continente. Zedillo realizó una gira por Europa y participó en el Foro Económico Mundial. Fue cuando se planteó la idea de firmar un acuerdo de tercera generación y de amplia cooperación con la Unión Europea, para facilitar el logro del llamado Acuerdo de Asociación Económica y Concertación Política entre la Unión Europea y México. Este último ha buscado apoyos en países como España y Gran Bretaña. El primer ministro español, José María Aznar, visita México y su visita sirvió para firmar el Fondo Mixto para fomentar la cooperación educativa y técnica, científica y cultural. Helmut Kohl, canciller alemán, durante su visita a México, decide firmar un convenio de promoción y protección recíproca de la inversión, estimándose que Alemania podía invertir $2.000 millones en un periodo de 4 años. Para México era importante conseguir el apoyo alemán para el acuerdo con Europa. Ernesto Zedillo realizó la primera visita oficial de un presidente mexicano al Vaticano en febrero de 1996. Relación con el continente asiático. Japón considera que no había condiciones favorables para aumentar su inversión en México, debido a que los empresarios japoneses estimaron que México no les estaba otorgando un trato de igualdad para sus compañías en comparación con lo que se le había brindado a los estadounidenses. Sobre la base de la Iniciativa sobre Educación de 1993, los gobiernos asociados en el APEC decidieron crear centros de estudios especializados en el trabajo del foro, con la finalidad de proporcionar a los agentes gubernamentales inputs sobre los temas de la agenda. En México, la creación de los APEC Study Centers ha sido llevada a cabo en 2 fases. La primera empezó en 1996, cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores propuso al Colegio de México la creación del primer centro de esa naturaleza. Debido a razones organizativas internas del Colegio de México, debió llamarse APEC Study Program o Programa de Estudios APEC, y hasta 2002 fue el único existente en el país. La segunda fase empezó en 2002 y se prolonga hasta ahora, estando marcada por la creación de nuevos centros en otras instituciones de educación superior. Una vez que las empresas japonesas superaron la crisis de desconfianza originalmente creada por el proceso de negociación y firma del Telecan, sus inversiones se redoblaron una vez más y ascendieron constantemente a lo largo de la década de los 90. La crisis económica de 1994-95 no obstaculizó la continuidad de las inversiones japonesas, que proliferaron hasta llegar a 319 empresas para mediados de la primera década del nuevo milenio. A pesar de su dinámica presencia, las empresas japonesas en México siguen experimentando problemas importantes. Uno de ellos, cada vez más relevante en la agenda bilateral, es la inseguridad. En 1996, esta tuvo como uno de sus principales hitos el secuestro en Tijuana de Mamoru Kono, presidente de la compañía Sanyo México. En la relación con el Caribe, durante la Sexta Cumbre Iberoamericana en Santiago de Chile y Viña del Mar, 1996, el presidente Zedillo rechazó abiertamente presionar a Fidel Castro, no sin advertir que la democracia era requisito para alcanzar el desarrollo con justicia y la estabilidad política. También negó que hubiese recibido una solicitud del gobierno estadounidense para obligar a Cuba a optar por la democracia. En la OEA, el gobierno mexicano apoyó la idea de la reincorporación de Cuba a la organización, aun cuando Cuba nunca ha expresado su deseo de volver a participar en las actividades del organismo regional. La discusión sobre la posible reintegración del gobierno cubano a la OEA fue promovida por el secretario general César Gaviria en los 90. Para concluir con este año, las relaciones de México con África quedaron circunscritas, por un lado, a la recepción de misiones económicas y diplomáticas africanas que, en una economía mundial cada vez más inaccesible para esos países, tenían como finalidad obtener la cooperación para el desarrollo, sobre todo a partir de 1996, con el anuncio de una campaña de ampliación hecha por el gobierno de Zedillo en el marco de una retórica similar a la del Primer Mundo. En el ámbito nacional, el 18 de febrero de 1997, el narcotráfico se inmiscuye en las altas esferas del poder. Destitución del divisionario Jesús Gutiérrez Rebollo, director del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, por sus relaciones con el narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, líder del cartel de Ciudad Juárez. Se reunieron altos mandos castrenses en la Secretaría de la Defensa Nacional, acompañado de los más altos mandos del Ejército Mexicano. El secretario de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre, confirmó que el general brigadier Jesús Gutiérrez Rebollo daba protección al cartel de Juárez, que encabezaba el capo del narcotráfico Amado Carrillo Fuentes, e informó que está detenido en el Hospital Central Militar. Por otra parte, el triunfo del PRD en la capital de la República
dio a conocer el llamado Error de Diciembre, y sus devastadores efectos en el bolsillo de los mexicanos fueron un agravio que mucha gente vengaría en las urnas. El triunfo del PRD en la capital de la República sería una clara muestra de ello. Los capitalinos vieron a Cárdenas como la mejor opción para desplazar al PRI. El PRD casi obtuvo carro completo, ganó 38 de los 40 distritos del capital y el PAN obtuvo las 2 restantes. Y el 22 de diciembre ocurrió la masacre de Acteal, donde a las 10:30 de la mañana un grupo de desplazados rezaba en la ermita local, cuando paramilitares armados con metralletas los rodearon y comenzaron a disparar. Ahora, en el ámbito internacional, la posición del gobierno mexicano respecto al recuento internacional y a la competencia de la OEA empezó a cambiar cuando invitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a visitar el país para observar la situación de los derechos humanos. Era la primera vez que el gobierno mexicano hacía una invitación de este tipo a una organización internacional, pues en el pasado, según el secretario de Relaciones Exteriores, José Ángel Curia, México había tenido una posición de cautela y prudencia porque se consideraba que estas instituciones podrían estar cuestionando a nuestro país. En cuanto a su relación con Estados Unidos y haciendo referencia al punto de 1995 en materia de seguridad, un documento conjunto, el Estudio de Diagnóstico Binacional sobre el problema de la droga, identificó el tráfico de drogas como una amenaza común y estableció una alianza para luchar contra el uso de drogas y el contrabando de estas. De igual manera, haciendo referencia al punto de 1995 en materia de migración, en mayo de este año, los presidentes Zedillo y Clinton emitieron una declaración conjunta sobre migración, en la que se hacía notar que el diálogo en la materia entre los dos gobiernos representa un primer paso que se debe conducir a propuestas específicas para administrar un beneficio mutuo entre la migración de ambas naciones. Además, establecieron mecanismos específicos como la facilitación de las actividades de los consulados mexicanos en lo concerniente, por ejemplo, a su participación en los procesos judiciales, en tanto los mecanismos de enlace fronterizos integrados por cónsules mexicanos y autoridades migratorias estadounidenses de la región colindante colaboraron también para garantizar los derechos de los migrantes mexicanos. En cuanto a su relación con Centroamérica, en agosto de este año se llevó a cabo la primera reunión de cancilleres en Tegucigalpa, Honduras. El objetivo era definir los asuntos de interés regional, como el fortalecimiento de las cumbres iberoamericanas, la defensa de los derechos humanos y la dignidad de los migrantes, así como la promoción de la democracia, el desarme, el combate del narcotráfico, el intercambio comercial y la inversión. Y ahora, en cuanto a Europa, la institucionalización de las relaciones México-Unión Europea con el Tratado de Asociación de 1997 reactivó la relación que se tenía con España. Sin embargo, fuertes inercias internas y regionales continuaron alejando a ambos socios y dejaron en claro que la relación ocupa un lugar secundario entre las prioridades de unos y otros. Así, en diciembre de este año, se firmó el acuerdo global con las 3 secciones establecidas en un principio. La parte económica estaba contenida en un acuerdo interino que contemplaba la mayoría de las cuestiones centrales. No obstante, México trató de bloquear la aprobación de financiamiento de la Unión Europea para observadores electorales de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, una ONG mexicana que ya había recibido fondos comunitarios. Así, en este periodo no dejaron de crecer las presiones europeas a México sobre la situación de la democracia y los derechos humanos, debido a una gran parte a la acción de estos actores transnacionales. En cuanto a su relación con Asia y haciendo referencia al punto de desempeño de Zedillo como diplomático, el diálogo entre líderes ocasionalmente produjo desencuentros. En la reunión de la APEC en Vancouver en 1997 fueron claras las divergencias en materia de política económica entre Ernesto Zedillo y Mohamed Mahathir, primer ministro de Malasia. El encuentro provocó un enfriamiento de las relaciones personales, a tal punto que durante la reunión de Kuala Lumpur de 1998 no hubo un acercamiento entre ellos. Por otra parte, la participación mexicana en el desarrollo de la agenda del Foro Parlamentario Asia-Pacífico durante este periodo fue muy pobre. En la reunión de este año, los delegados mexicanos se limitaron a respaldar, junto con peruanos y filipinos, una resolución propuesta por australianos sobre el tráfico internacional de drogas y lavado de dinero. Por último, en cuanto a África, México tenía relaciones comerciales con 48 países del continente, con excepción de Sudáfrica. En términos generales, el monto de estas relaciones decreció durante este periodo. Con ninguno de esos países elaboró alianza estratégica durante la administración de Zedillo, a pesar del especial interés mostrado por el gobierno sudafricano.
país que se había convertido en el núcleo de los procesos de estabilización económica y política, de democratización y de integración en la parte sur del continente, en donde se encuentran algunas de las economías más dinámicas de África, como lo son Angola, Botsuana y Mauricio. En 1998, en el ámbito nacional, el peso se devaluó 7.3% y se cotizó en 10 pesos con 73 centavos por dólar. El 7 de octubre, el Pleno de la Suprema Corte dictaminó que era legal el pago de intereses sobre intereses bancarios. Esta decisión provocó en los magistrados las protestas de las asociaciones de deudores de la banca, como el Barzón, que calificaron el veredicto como un aval a la usura bancaria. Y por otra parte, hubo un escándalo con Rodolfo Cedillo, el hermano del presidente, donde éste reconoció haber firmado un negocio inmobiliario con personas que resultaron ser testaferros del ya fallecido narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, quien fue el jefe del cartel de Juárez. Y el 12 de diciembre, el PRI y el PAN legalizan el rescate bancario mediante el FOBAPROA. En el ámbito internacional, y haciendo referencia a las relaciones con América del Norte, la importancia que adquiriría la comunidad de origen mexicano en Estados Unidos llevó a que en México el Congreso aprobara en este año una reforma al artículo 32 constitucional, por medio de la cual la nacionalidad mexicana se volvía irrenunciable. En la relación, debido a la declaración, Canadá envió a México una importante delegación, Team Canada, a principios de 1998. En ella figuraban varios primeros ministros provinciales, miembros del gabinete y alrededor de 300 representantes de empresas canadienses. Además, acuerdos comerciales por un valor superior a los $200 millones. De la visita de dicha misión resultó también la firma de 6 acuerdos en diversas áreas, como los de cooperación para el desarrollo y la salud. Y haciendo referencia al punto de 1996 de la lucha contra el narcotráfico, en este año, México y Estados Unidos adoptaron la estrategia bilateral de cooperación contra las drogas. Más allá de documentos y pronunciamientos, la colaboración bilateral pasó por su mejor momento a finales de los años 90. Así, la inteligencia y apoyo técnico de las agencias estadounidenses fueron un factor clave en el funcionamiento del que a finales de los años 90 era el programa bilateral más importante en la materia, dado que las rutas más importantes para el traslado de cocaína al mercado estadounidense pasaba ahora por México, por donde llegaba alrededor del 70% de la droga en 1997. Ampliando este tema, además de estrechar la cooperación con Estados Unidos, el gobierno cedillista optó por hacer un esfuerzo más explícito que el de su antecesor para incorporar la cooperación mexicana con su vecino del norte en un contexto multilateral. De esta manera, México fue el principal impulsor de la cumbre sobre el problema de las drogas a nivel mundial, que se llevó a cabo del 8 al 10 de junio de este año en la 20ª sesión especial de la Asamblea General de la ONU. En esta, el presidente Cedillo propuso que el gobierno internacional evaluara de manera regular el proceso que los Estados miembros estaban haciendo en sus políticas contra las drogas, y a nivel hemisférico, durante la Segunda Cumbre de las Américas llevada a cabo en Santiago de Chile en abril de este año, México tuvo un papel importante en la adopción del plan de acción en lo referente al compromiso adquirido por los Estados miembros, de honrar los acuerdos que habían suscrito en materia de prevención, control y tráfico de drogas, tanto a nivel regional como subregional. De ahí en parte la conmoción que causaría en el gobierno mexicano el develamiento de la Operación Casablanca el mes siguiente. Este fue un operativo estadounidense que, sin el consentimiento del gobierno mexicano, duró 3 años y mediante el cual se investigaba mediante acciones encubiertas el lavado de dinero en México y Estados Unidos. El resultado inicial del operativo fue el decomiso o congelamiento de $157 millones, así como el arresto de 22 funcionarios bancarios mexicanos. Esta operación fue una violación no solo a la soberanía de México y a los acuerdos bilaterales que se tenían en la materia, sino también al clima de confianza que se había establecido entre los funcionarios de los dos gobiernos involucrados en la lucha antinarcóticos. La entonces canciller mexicana, Rosario Green, hizo notar que los mexicanos somos muy celosos de nuestra soberanía y que hay muchas cosas que no hemos aceptado y no vamos a aceptar. Para ella, según dijo en estos días, el operativo vulnera la confianza necesaria para el trabajo conjunto, por lo que impactaría negativamente la relación bilateral en general. La secretaria de Estado, Madeleine Albright, aceptó que los vínculos con México se habían visto deteriorados por la operación encubierta, y según versiones de la Cancillería mexicana, ofreció una disculpa por una operación cuya existencia ella también ignoraba.
En cuanto al Telecán, prácticamente se había duplicado respecto al año precedente a la entrada en vigor, llegando a los 8.900 millones de dólares estadounidenses. De manera similar, en el campo de la inversión extranjera directa, esta pasó a 1.009 millones en 1997, con lo que Canadá se había convertido en el cuarto inversionista en México. En este mismo año, parlamentarios canadienses y un diplomático de alto nivel visitaron Chiapas y la Embajada de Canadá estableció un fondo de $100,000 estadounidenses para apoyar a comunidades indígenas en México. Al año siguiente, el Departamento de Asuntos Indígenas y del Norte del Gobierno de Canadá firmó una declaración de intenciones sobre cooperación en asuntos indígenas con el Instituto Nacional Indigenista de México. En cuanto a su relación con América del Sur, no hubo mucho movimiento. Sin embargo, México reconoció finalmente la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y concluyó acuerdos de complementación económica con Nicaragua. En cuanto a su relación con Europa, es interesante señalar, con vistas a la negociación del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, a partir de 1998 se nombró embajador ante la Unión Europea y jefe del equipo negociador a Jamie Zabludowski, hasta entonces subsecretario de Negociaciones Internacionales en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, y quien había sido coordinador de las negociaciones del Telecán. Esto fue un ejemplo de la preponderancia de los asuntos económicos en la relación con la Unión Europea. En mayo de este año, el gobierno expulsó del país a 135 italianos que se encontraban en Chiapas como observadores de derechos humanos. Los expulsados hicieron un reporte ante la PE, el cual, junto con otras ONGs mexicanas e europeas, ponían en aprietos a la Cancillería justo cuando se negociaba el acuerdo global y la cláusula democrática causaba problemas. El incidente puso de relieve los altos costos de hacer valer el principio de no intervención en los asuntos internos de México en la era de la globalización. La imagen del país sufría en un momento en que buscaba venderse al exterior. El caso de Chiapas, aunque vistoso por el turismo revolucionario que atrajo, no fue el único en que las autoridades mexicanas quedaron expuestas ante sus contrapartes europeas sobre el hecho de que la perestroika mexicana no había tenido una contraparte de liberación de la vida política. En cuanto a su relación con el Caribe, México respaldó la idea de que el gobierno de Castro reingresara sin ningún tipo de condición, e incluso en este año, en el periodo de sesiones de la Asamblea General, el gobierno mexicano propuso la creación de mecanismos para lograr este objetivo. Gabriel Jiménez Remus, en este año, en su calidad de coordinador de los panistas en el Senado, organizó el primer viaje de un grupo de representantes del PAN a Cuba. Ahora bien, en cuanto a su relación con Centroamérica, la Secretaría de Relaciones Exteriores creó el Instituto Mexicano de Cooperación Internacional, con la finalidad de agrupar las actividades de cooperación con Centroamérica y el Caribe para realizarlas de manera unificada y así fortalecer la integración y el desarrollo sustentable en la región. En cuanto a su relación con Asia, en su visita a Tokio, Ernesto Zedillo propuso ante la Federación Japonesa de Organizaciones Económicas la negociación de un TLC bilateral. La propuesta fue bien acogida por el empresario japonés y unos meses después, la CECOFI y la Japan External Trade Organization elaboraron un diagnóstico sobre la viabilidad del acuerdo a través del Comité para estrechar las relaciones económicas entre México y Japón. Y en cuanto a las relaciones con África y Medio Oriente, llegaron a su nivel más bajo desde los años 60. A pesar de algunos efímeros intentos de la Secretaría de Relaciones, incluida la realización de la primera reunión de embajadores mexicanos acreditados en países de África, de elaborar una agenda de política exterior respecto a este continente, con el debilitamiento de la retórica tradicional y el auge de la fascinación por los cambios espectaculares atribuidos a la globalización, el desinterés por África se agigantó y la capacidad de reacción de las representaciones de México ante los acontecimientos africanos prácticamente quedó desarticulada, por lo que la participación conjunta de México y algunos países africanos en foros y en temas específicos difícilmente podría definirse como una alianza estratégica. En 1999, en el ámbito nacional, se dio el fin del dedazo. De cara a las elecciones generales del año 2000, que se anticipaban como las más trascendentes en la historia reciente de México, en el 70 aniversario de la fundación del partido, Zedillo anunció un proceso de primarias en el PRI para la designación del candidato a la presidencia. La elección interna ponía fin al histórico dedazo, la designación inapelable por el presidente saliente del aspirante a sucederle. Por otra parte, el 20 de abril se inicia una huelga en la UNAM, en protesta por la imposición de las cuotas. Esta fue la huelga más larga y complicada de la UNAM.
Después, el 6 de mayo, se constituye la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, que sustituye al FOBAPROA. Tiempo después, el 7 de noviembre, se midieron en las urnas priistas 4 precandidatos. El vencedor con un avasallador 90% de los sufragios fue Francisco Labastida Ochoa, antiguo gobernador de Sinaloa y varias veces ministro del gobierno federal desde el sexenio de la Madrista, siendo su último cargo la Secretaría de Gobernación, oficina cuyo titular era habitualmente considerado el hombre más poderoso del Ejecutivo luego del propio presidente. En cuanto al ámbito internacional y referente a las relaciones con América del Sur, México firmó con Chile el Tratado de Libre Comercio, el cual aumentó la economía de Chile. Y en cuanto a su relación con Europa, el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, propiamente dicho, se negoció de manera relativamente rápida, entre noviembre de 1999 y marzo del 2000, permitiendo así la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación completo en julio del 2000. Pasando a su relación con el Caribe, el gobierno de Ernesto Zedillo mantuvo la posición de defensa de la no intervención en Cuba, en foros diplomáticos hasta 1999, cuando el tema de la democracia y los derechos humanos se incluyó en los discursos oficiales. No obstante, la posición no intervencionista respecto de Cuba cambió hacia fines de 1999. En la 9ª Cumbre Iberoamericana, que tuvo lugar en noviembre de La Habana, Zedillo optó abiertamente por el discurso democrático. Este discurso fue interpretado como una crítica hacia Cuba y por lo tanto como un gesto injerencista de México. Más aún, la Cumbre de La Habana fue también el escenario en el que surgió otro nuevo actor en la relación bilateral, la disidencia cubana. Siguiendo con el ámbito internacional y su relación con Asia, el 24 de agosto de este año, el embajador de México en Singapur fue citado por el viceministro de Relaciones Exteriores de Singapur para comunicarle el gran interés de su gobierno por proponer a México la negociación y suscripción de un acuerdo de libre comercio, y que el primer ministro de Singapur, Sir Goh Chok Tong, hará la propuesta formal al presidente Zedillo durante la reunión de líderes de la APEC, a celebrarse en septiembre próximo en Nueva Zelanda. En esta reunión, el primer ministro singapurense propuso al presidente mexicano la negociación y la suscripción de un acuerdo bilateral de libre comercio. En diciembre de este año, los funcionarios de ambos gobiernos, o sea, México y Singapur, intercambiaban informaciones sobre la factibilidad del acuerdo. Sin embargo, desde esas fechas empezaron los malos entendidos, derivados de las deficiencias de coordinación entre las instancias del gobierno mexicano. Pasando a su relación con África y el Medio Oriente, y referente a la campaña de ampliación de 1996, en diciembre de este año se firmó en Nigeria un convenio de cooperación de intercambio educativo y cultural. La actuación de México como interlocutor frente a Estados Unidos, la diversificación de contactos internacionales o, en el caso excepcional de Sudáfrica, la búsqueda de posibilidades de establecer alguna forma de alianza estratégica con México. En ese sexenio visitaron México delegaciones oficiales, casi siempre encabezadas por un ministro. Finalmente, su relación con América del Norte, de manera reveladora, y respecto al nuevo estadio de la relación, la cooperación bilateral se enriqueció también con un tema por demás novedoso para México, el de los derechos de los pueblos indígenas, siendo asimismo un tema de particular interés para Canadá por cuestiones internas. En este año, por ejemplo, se crearía Nunavut por medio de una muy extensa cesión de territorio a los pueblos inuit. La situación de los derechos de los pueblos de Chiapas, como se señaló, suscitó también el interés del gobierno canadiense. También en abril de este año, el primer ministro Chrétien de Canadá visitó México, su sexto encuentro con el presidente Zedillo. Los dos líderes dieron a conocer el programa Nuevas Direcciones, Declaración de Objetivos y Plan de Acción de 1999, por medio del cual se pretendía ordenar, revisar y profundizar el esquema de cooperación bilateral establecido 3 años atrás. 2 meses antes había tenido lugar la 13ª reunión del Comité Ministerial Conjunto, a la que concurrió un nuevo número excepcional de altos funcionarios de ambos países. En ella se firmaron 11 acuerdos bilaterales. Para concluir con la exposición, en el año 2000, y haciendo referencia al ámbito nacional, el 2 de julio de este año, tras tantas décadas de poder monocolor, había llegado el momento de la alternancia en México.
En la jornada del candidato priista cayó derrotado con el 36.1% de los votos, frente al hombre del PAN Vicente Fox Quesada, anterior gobernador de Guanajuato, quien obtuvo el 42.5%. El resultado fue rápidamente reconocido por Zedillo, que llamó a una transición ordenada y ofreció su colaboración al presidente electo, con el que se reunió a las pocas horas de conocerse el desenlace electoral. Increíblemente, Ernesto Zedillo terminaría con un 54.9 nivel de aprobación, pese a que la represión, impunidad, corrupción, devaluaciones y desempleo caracterizarían al gobierno. En el ámbito internacional y su relación con América del Sur, el comercio con algunos países de la zona aumentó de forma absoluta, especialmente Chile, aunque también destacan Venezuela y Colombia. Con Ecuador, Argentina y Paraguay disminuyó en el caso de los dos últimos por su pertenencia al Mercado Común del Sur, el Mercosur. En términos relativos, sin embargo, el comercio con América Latina continuó siendo marginal para el comercio total de México. Siguiendo con esto, Brasil era el principal socio comercial de México en América Latina, y la balanza comercial había disminuido para México. El déficit aumentó al terminar el gobierno del presidente Zedillo, y el acuerdo de complementación México-Brasil no se concluyó, con lo cual fracasó uno de los propósitos de la política comercial de México con América del Sur. Ahora, con su relación con Centroamérica, en la cuarta reunión de jefes de Estado y de Gobierno en Centroamérica realizada en la ciudad de Guatemala en el año 2000, se planteó la redefinición de Mesoamérica, con base en la idea de que México y Centroamérica son un área con problemas e intereses comunes, y se fijó como objetivo revisar, renovar o ampliar los acuerdos anteriores. Pasando a su relación con Europa, en 1990 se firmó un acuerdo para la constitución de un mecanismo de consultas bilaterales periódicas de política exterior, y también se creó una comisión México-Alemania en este año para impulsar la cooperación. Así pues, hubo continuidad en las relaciones con Alemania, en el sentido de que su contenido político de bajo perfil no correspondía a su creciente peso económico, el cual cobraba nueva relevancia para México en el contexto de la apertura económica. Para la elección de este año, por primera vez y después de una intensa polémica, se aceptaron observadores internacionales, incluidos europeos, los cuales tenían un interés especial en participar debido a la entrada en vigor del Acuerdo Global. Con su relación con el Caribe, en la 10ª cumbre en Panamá, México y Cuba discreparon nuevamente en lo referente a la declaración de condena al terrorismo, que se adoptó en respuesta a un ataque en la ETA. Fidel Castro reclamó que se hubiese adoptado ese documento cuando el plan para asesinarlo, que él había denunciado, no se convirtió en un asunto relevante de la cumbre. El presidente Zedillo aclaró que se condenaba cualquier acción terrorista y que no se trataba de una declaración excluyente. Pero para Castro la declaración sobre el terrorismo había sido secundada de inmediato por el presidente de un México diferente, hoy regido por los intereses, los principios y los compromisos impuestos por el Tratado de Libre Comercio con su vecino del norte, o sea, Estados Unidos. México no respondió a sus declaraciones por respeto a visitas futuras. En cuanto a su relación con América del Norte, una miríada de observadores nacionales e internacionales se encontró de nuevo otorgando credibilidad al proceso electoral del año 2000. Más de 30.000 observadores nacionales y 862 internacionales distribuidos por todo el país monitorearon las elecciones. Ya en este momento, la actitud del gobierno respecto a los observadores extranjeros había cambiado sustancialmente. Así, por ejemplo, la administración de Zedillo solicitó explícitamente la presencia de Carter mismo en las elecciones presidenciales. El acuerdo comercial posibilitó el incremento del comercio bilateral. Por ejemplo, hacia el final del sexenio de Zedillo surgió un fuerte problema en torno a las exportaciones de azúcar mexicana, pues como parte de las concesiones de último minuto hechas por el gobierno mexicano con el fin de asegurar los votos suficientes en el Congreso estadounidense para aprobar el acuerdo, se encontraba una que aceptaba un límite a la exportación del edulcorante mexicano. La disputa surgió cuando los azucareros nacionales intentaron exportar a Estados Unidos más de 250,000 toneladas de su producto, cuota aceptada por los negociadores mexicanos. La parte mexicana, a través de la Secretaría de Comercio, argumentaba que la cuota no aplicaba, pues el documento que contenía la concesión no había sido ratificado por el Senado. Casi al término de su mandato, el 21 de noviembre de este año, el presidente Zedillo impulsó la Orden Mexicana del Águila Azteca a 5 promotores estadounidenses del Telecán
para entonces una relación económica más estrecha con Estados Unidos. No parecía suscitar ya mayores resquemores por cuanto pudiera comprometer la soberanía nacional. Finalmente, en su relación con Asia, en la reunión de este año de la PEC, se promovieron y lograron la aprobación de una resolución sobre auxilio a los países pobres endeudados. En todo caso, la carencia de mecanismos institucionales de coordinación garantes de una continuidad en las actividades propias de la diplomacia parlamentaria influyó directamente en este pobre desempeño. Y en vísperas de la participación de Ernesto Zedillo y de Gok Chok Tong en la reunión de líderes económicos de Bandar Seri Begawan, el 16 de noviembre de este año todavía tuvieron un encuentro en Singapur. Y de acuerdo con las fuentes, decidieron trabajar con miras a fortalecer nuestras relaciones económicas. El 13 de este año, Ernesto Zedillo anunciaba la firma de un documento conjunto donde las partes se comprometían a establecer un tratado de libre comercio entre México y Singapur.